Buen día, jóvenes. Esta es la lección 23, convirtiendo unidades de medidas para séptimo grado en la clase de Ciencias Naturales del Instituto Gubernamental Central Vicente Cáceres. Vamos a iniciar con el siguiente caso. Juan va de compras al mercado. Él desea 25 metros de alambre para realizar un trabajo eléctrico en su casa, pero en la tienda solo venden por pie. ¿Cuántos pies debe comprar Juan si cada pie tiene un valor de 1.50 litros? ¿Cuál es el costo total? Para responder esas preguntas, vamos a hacernos otras. ¿Cómo podemos convertir metros a pies? ¿Qué métodos existen para resolver el problema? Dado a esto, pues el tema que abordaremos es métodos para conversión de unidades de medición. Existen varios métodos en la ciencia para realizar conversiones. Los más comunes son el factor unitario y la regla de 3 simple. El factor unitario. El método del factor unitario, igualmente denominado análisis dimensional, es una fracción donde el numerador y denominador son medidas iguales expresadas en unidades distintas, de tal forma que esta fracción vale la unidad. El factor unitario se ordena de modo que sean canceladas las unidades que se quieren convertir y que resulten las unidades que se buscan. El proceso que se sigue se refleja a través del esquema que a continuación mostramos. Tenemos las unidades a convertir por factor unitario, que es lo que tenemos acá, una fracción, y al final se cancelan unidades a convertir y nos va a quedar la unidad deseada o buscada. Para aplicar el factor unitario necesitamos de igualdades o equivalencias de medidas. Por ejemplo, aquí tenemos alguna en la tabla donde nosotros podemos encontrar esas equivalencias o igualdades. Por dar un ejemplo, un metro equivale a 100 centímetros, un pie a 12 pulgadas, pero también un pie, una pulgada, equivale a 2.54 centímetros, que también podemos definir que 2.54 centímetros también equivalen a 25.4 milímetros. Como podemos observar, también podemos establecer que un metro es igual a 1.094 yardas. En base a esto, nosotros podemos realizar nuestras conversiones. Vamos a ver ejemplos. Número 1. Si una hoja de papel mide de largo 30 centímetros aproximadamente, ¿cuántas pulgadas serían? Tomamos nuestro esquema y el primer paso, copiar la medida dada. ¿Cuál es la medida dada? Los 30 centímetros que nos da el ejercicio. Segundo paso, copiar el factor unitario a partir de la equivalencia. Aquí tenemos que una pulgada nos equivale a 2.54 centímetros. Ahora hacemos nuestro factor unitario, recordando que la unidad a convertir tiene que ir en la parte del denominador y en el numerador la unidad buscada. ¿Qué unidad estamos buscando? Pues las pulgadas. Aquí tienen que ir las pulgadas y del factor unitario sacamos estos valores. Entonces, una pulgada equivale a 2.54 centímetros del factor unitario, es decir, que de nuestra igualdad nosotros sacamos nuestro factor unitario. Como tercer paso, realizamos la operación matemática, cancelamos centímetros con centímetros y realizamos la operación matemática 30 por 1 entre 2.54. Lo hacen en su calculadora y obtenemos 30 por 1 entre 2.54 pulgadas, dándonos como respuesta 11.81 pulgadas aproximadamente. Nuestra respuesta sería, en 30 centímetros hay aproximadamente 11.81 pulgadas. Ejemplo 2. El tanque de un auto pequeño, que le llamamos turismo en Honduras, se llena con 16 galones de combustible, pero la gasolinera nos vende en litros. ¿Cuántos litros necesitamos comprar? Hacemos el mismo procedimiento. Primer paso, copiar la medida dada, que es 16 galones. Luego, segundo paso, copiar el factor unitario a partir de la equivalencia, de nuestra igualdad. Y un galón equivale a 3.785 litros. Entonces vamos a hacer nuestro factor unitario. Lo colocamos por, miren, factor unitario. ¿Y qué unidad voy a convertir? Galones. ¿Qué unidad es la buscada? Litros.
Por lo tanto, los galones quedan en el denominador y aplicamos operación matemática y se cancela galones con galones. Recuerden, jóvenes, que un galón, en este caso iría en la parte inferior, y 3.785 litros en la parte superior porque es la unidad buscada. Aplicamos la operación matemática, 16 por 3.785 entre 1 litros. Realizamos esto en nuestra calculadora y nos queda la respuesta de 60.56 litros. Como conclusión, podemos decir que en 16 galones hay aproximadamente 60.56 litros. Ejemplo número 3. Usted compra en el supermercado 3.5 kilogramos de frijoles. ¿Cuántas libras serían? Usamos nuestro patrón siempre. Primer paso, copiar la medida dada. ¿Cuál es la medida dada? 3.5 kilogramos. Segundo paso, copiar el factor unitario a partir de la equivalencia. 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. Entonces hacemos nuestro factor unitario y nos quedaría de esta forma. ¿Por qué? Porque la unidad a convertir es kilogramos. Entonces 1 kilogramo iría en el denominador y 2.2 libras iría en el numerador. Aplicamos la parte de la operación matemática y kilogramos se cancela con kilogramos y al final nos quedaría 3.5 por 2.2 entre 1 y como unidad quedarían libras. Hacemos esto en la calculadora y nos quedaría 7.7 libras, dándonos una respuesta ya analizada en que 3.5 kilogramos hay aproximadamente 7.7 libras. También tenemos lo que es la regla de 3 simple. La regla de 3 simple es un ejercicio que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad, tanto directa como inversa. Para aplicar una regla de 3 simple necesitamos 3 datos, 2 magnitudes proporcionales entre sí y una tercera magnitud. A partir de estos, averiguamos el cuarto térmico de la proporcionalidad. La regla de 3 simple aplicada en conversiones comunes es la directa. La describimos de la siguiente forma. Calculamos en una tabla los 3 datos en los que le llamamos A, B y C y la incógnita, es decir, el dato que queremos averiguar que llamaremos X. Aplicamos la fórmula siguiente. Establezca la igualdad, multiplicar B por C y divida entre A. Y nos quedaría la fórmula X es igual, o sea, lo que andamos buscando, B por C entre A. Vamos a ayudar un poco para comprender esta fórmula. Vamos a analizarlo por columnas. Columna A, datos dados en la misma unidad. Columna B serían datos solicitados en la misma unidad. Unidad dada en la igualdad y luego tenemos unidad pedida en la igualdad. Pues tendríamos unidad dada en el problema y unidad pedida en el problema. Entonces, la primera serían de la igualdad, de la equivalencia que encontramos en la tabla, y la segunda, pues, ya sería en base al ejercicio o problema que nos plantea. Entonces, A, que la anotaremos de esta forma, color verdecito, tendríamos B, en color amarillo, C, en color blanco, y tendríamos X, la incógnita, en color azul. Luego de esto, lo que nosotros vamos a plantear es que los términos que están cruzados de la incógnita, es decir, tomamos B y C, se multiplican y el otro término A se divide. De la manera que vamos a obtener la fórmula para nuestra incógnita, B por C entre A, sabiendo que A es la unidad dada en la igualdad y B, unidad pedida en la igualdad, mientras que C es la unidad dada en el problema, así dándonos como resultado la incógnita. Vamos a abordar esto con un ejemplo. Usted compra en el supermercado 3.5 kilogramos de frijoles. ¿Cuántas libras sería? Este es un ejercicio que resolvimos con el factor unitario. Vamos a ver con regla de 3 cómo nos queda. Sabemos que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Por lo tanto, planteamos la situación, unidad dada en la igualdad, y que necesitamos una unidad, entonces 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Luego vamos con lo que nos da el problema. Mire, la unidad dada en el problema. ¿Qué unidad nos da? Kilogramos, colocamos. Y luego la incógnita, que sería la unidad pedida en el problema.
Una vez que tenemos esto, aplicamos la fórmula B por C sobre A, siendo B 2.2 libras, lo sustituimos por 3.5 kilogramos, que equivale a C, perdón, entre 1 kilogramo que equivale a A. Se cancelan kilogramos y multiplicamos 2.2 por 3.5 entre 1 y eso nos quedaría 7.7 libras, que es la misma respuesta que nos dio utilizando el factor unitario. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo número 2. En 10.800 segundos, ¿cuántas horas hay? Usamos lo mismo, sabemos que una hora hay 3.600 segundos. Eso lo sacamos de las tablas de equivalencias, ¿verdad? Luego vamos a ver la unidad dada en la igualdad, sería en este caso 3.600 segundos. Y la unidad pedida, el ejercicio por la igualdad, entonces es una hora. Por lo tanto, los datos que nos da el ejercicio sería qué unidad nos da el problema, nos da segundos. Serían 10.800 segundos y la incógnita, ¿verdad? Que es en horas X. Una vez que tenemos bien plasmado, multiplicamos B por C y lo dividimos entre A. Entonces sustituimos, sería una hora por 10.800 segundos entre 3.600 segundos. Se cancelan segundos con los segundos y la unidad que nos va a quedar al final es horas. Multiplicamos 1 por 10.800 y luego lo dividimos entre 3.600 dándonos 3 y la unidad horas, dándonos una respuesta que en 10.800 segundos hay 3 horas. También tenemos conversión de una magnitud derivada, que esto es un poquito más compleja, la abordaremos utilizando el método de factor unitario. Dice, un automóvil viaja a una velocidad de 60 kilómetros sobre hora hacia el norte. Calcular su valor en metros sobre segundo. Y aquí seguimos un patrón un poquito más largo. ¿Por qué? Porque tenemos dos unidades. Tenemos kilómetros, que es longitud, y tenemos hora, que es tiempo. Nos está pidiendo que pasemos los kilómetros a metros y las horas lo pasemos a segundos. Por lo tanto, tendríamos que utilizar dos factores unitarios. Entonces, tendríamos que unidad 1 a convertir entre unidad 2 a convertir. Y así, el primer factor unitario estaría en base a la unidad 1, que es la unidad 1 buscada entre la unidad 1 a convertir. Se cancelaría entonces unidad 1 a convertir. Luego tendríamos el factor unitario 2, que sería con la unidad segunda a convertir, que estas se cancelarían. Y nos quedaría al final unidades buscadas, que en este caso sería la unidad 1 buscada y la unidad 2 buscada. En el ejercicio sería metros y segundos. Aplicaremos el primer paso, copiar las medidas dadas. Sería que tenemos 60 kilómetros que se recorren en una hora, así lo planteamos al momento de hacer la conversión. 60 kilómetros que se recorren en una hora. Luego, segundo paso, copiar los factores unitarios a partir de las equivalencias. ¿Y cuáles son nuestras equivalencias? Bueno, tenemos que un kilómetro es igual a 1.000 metros y que una hora es igual a 3.600 segundos. En base a esto nosotros sacaremos nuestros factores unitarios. Entonces tendríamos nuestro primer factor unitario con la unidad 1 convertir, que sería kilómetros. Por lo tanto, kilómetros iría abajo y metros iría arriba. Y un kilómetro equivale a 1.000 metros. Luego tendríamos factor unitario 2, que sería con la unidad de tiempo. Entonces, una hora iría en la parte superior y los segundos iría en la parte inferior, que serían 3.600 segundos. Y así podríamos cancelar unidades a través de la operación matemática. Kilómetros se cancela con kilómetros, horas se cancela con horas. Y al final nos quedaría 60 por 1.000 por 1 metros. Y en la parte inferior nos quedaría, recuerde que la multiplicación de fracciones es todo lo de arriba entre la multiplicación de todo lo de abajo. Sería 1 por 3.600. Unidades buscadas, metros, segundos. Hacemos esto en la calculadora. Y al final nos quedaría una respuesta de 16.67 metros sobre segundo. Un aproximado. Entonces, la conclusión, en 60 kilómetros
sobre hora hay aproximadamente 16.67 metros sobre segundo hacia el lado. Antes que cualquier otra cosa, la preparación es la llave del éxito. Alexander Graham Bell. Que pasen un feliz día, jóvenes.